Mira, el ejercicio físico libera endorfinas y las endorfinas son como quien dice las hormonas de la felicidad. Entonces, en este caso, las endorfinas pueden ayudar mucho a que cualquier persona que tiene algún tipo de trastorno de ansiedad o depresión pueda de una u otra manera beneficiarse en estos tiempos. Tengo el gusto de estar con el doctor Juan Tejada, especializado en problemas de salud mental. Se escucha esto fuerte, doctor, pero es una gran realidad a la que no hay que tenerle miedo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es que uno de cada dos personas puede experimentar problemas de salud mental en pandemia. ¿Cómo estabilizar los niveles de inestabilidad emocional? Este es el tema de hoy. Bienvenido, doctor Tejada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer saludarlos desde Panamá. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes y estar en sintonía también. Claro que sí. Doctor, escuchamos entonces este tema. Cuénteme cómo estabilizar los problemas emocionales ahora en pandemia, que yo creo que son bastante diferentes y además homogéneos en la población. O sea, todos digamos que estamos en las mismas. Así es, definitivamente el tema de la pandemia es algo que está afectando a nivel mundial, como todos sabemos, y es algo que está afectando día a día la salud, no solamente la salud física relacionada a las infecciones por COVID-19 en la población, sino también a todas las personas que de una u otra manera pueden tener algún tipo de miedo, de ansiedad, sobre todo porque uno mismo o algún familiar se contagie de la enfermedad. Entonces, este es el primer paso, es que saber que esto está aumentando, es un problema que ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que se va a aumentar muy fuerte en relación a todo lo relacionado con COVID y salud mental, y quizás los estragos lo vamos a ver meses después, cuando todo empiece a estabilizarse un poco, ¿no? Que esperemos que sea pronto en relación al COVID-19. Entonces, salud mental es algo que estás hoy en día en boca de todos los médicos, en boca de todo el profesional de la salud, porque estamos viendo que hay pacientes que si bien no se han contagiado por COVID-19, están empezando a sentir algún tipo de síntomas de salud mental, como les mencionaba, ansiedad, estrés, dificultad para dormir. Entonces, todas estas cosas son importantes tomarlas en cuenta. Ok, ¿cómo se estabiliza esa salud mental posterior a todo lo que hemos vivido, ¿no? Como consecuencia de todo lo vivido, hayas o no tenido COVID. Claro, mire, un ejemplo fácil para entenderlo es, pensemos en una persona que sufre de hipertensión, o sea, que tiene la presión alta. En estos casos, si es la primera vez que se hace el diagnóstico, se le manda algún tipo de dieta y si no, entonces que haga ejercicio físico, también puede ser algún tipo de tratamiento farmacológico. En el tema de la salud mental, es muy parecido. Los problemas de salud mental son problemas igualmente de la salud física que están relacionados más que todo a esos cambios en nuestras actividades día a día, a cómo pensamos, a cómo nos comportamos frente a diferentes situaciones. Entonces, primero, hay que dar ese paso y saber que estamos ante un problema de salud mental. Ese es mi primer consejo en esta tarde de hoy, es dar ese paso y quitar esos estigmas que tenemos muchas veces de los problemas de salud mental. Y en relación a eso, ajá, Pero ahí voy con el tema de los estigmas. claro, Cosa es tener una ansiedad y otra cosa es tener bipolaridad o estar pues paranoica, ¿no? Entonces son diferentes niveles de bipolaridad, de salud mental que tenemos que acoger en esta entrevista. ¿Cuáles son qué tipo de problemas de salud mental específicamente han sido de pandemia? Más allá de los problemas que ya sabemos que la gente tiene que medicarse y que ya ha venido con sus tratamientos hace mucho tiempo, o que capaz que pueden desarrollarse en este momento de pandemia. Pero quiero hablar de la masa, quiero hablar del común denominador, de lo que le está pasando, cómo equilibrar esa ansiedad, esa preocupación, esa negación de muchas cosas, esa paranoia de alguna manera de no salir ni a la esquina porque me puedo contagiar. O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo la queremos equilibrar, doctor? claro, mira, la primera recomendación para equilibrar cualquier tipo de trastorno de salud mental relacionado sobre todo al tiempo de COVID-19, la pandemia, es sobre todo, de una u otra forma, activarse. O sea, la actividad física es importante. Muchas veces ya es un tiempo en que no estamos confinados, pero sí estuvimos un tiempo confinados. Entonces, es momento de empezar a ejercitarse físicamente. Si no estamos acostumbrados a hacerlos, es bueno buscar algún tipo de terapia física para poder hacerlo en casa. Doctor, ¿por qué ayuda el ejercicio físico a la salud mental? Mira, el ejercicio físico libera endorfinas y las endorfinas son como quien dice las hormonas de la felicidad. Entonces, en este caso, las endorfinas pueden ayudar mucho a que cualquier persona que tiene algún tipo de trastorno de ansiedad o depresión pueda de una u otra manera beneficiarse en estos tiempos.
Ok, entonces el ejercicio físico moderado, si no lo he hecho Correcto. antes, caminar o estar al aire libre un ratito. Ok, perfecto. Qué otra técnica, doctor, para poder, digamos, equilibrar estos momentos de remesón en la salud mental? Claro, una técnica muy importante es convivir en familia. Por ejemplo, muchas veces cuando tenemos algún tipo de trastorno de salud mental o algún familiar, lo primero que hace es irse a un lado. Prácticamente se aleja de las personas. Entonces, todos como familia debemos estar juntos en estos momentos y empezar a hacer actividades juntos, ya sea un simple juego de mesa, cocinar juntos, ver una película juntos, simplemente sentarse en la mesa, comer juntos. Todas estas cosas pueden hacer que de una u otra manera las personas que están pasando por algún tipo de trastorno de salud mental derivado de la pandemia puedan abrirse un poco y hablar. Solamente el hecho de hablar con la familia, de personas con las que conocemos en nuestro día a día, puede hacer a que ese nivel de ansiedad baje bastante. O sea, no hay que aislarse. No Correcto, no hay que aislarse. con el celular o con Netflix o nada, hay que realmente socializar un poco, así sea dentro de tu círculo. Así es. No es necesario que vayas a una fiesta para socializar. Exactamente, no es necesario, ¿no? Ahí solamente hay que tener en cuenta las personas que viven solas. En estos casos sí hay que buscar alguna forma de cómo socializar con la familia, tomando todas las medidas necesarias, siempre y cuando, dependiendo de los países, en estos casos todavía en nuestros países latinoamericanos todavía estamos con algunas restricciones, entonces en esos casos buscar a la familia sí. Ahora hay muchas nuevas metodologías, creo que el Zoom, creo que todas estas estrategias tecnológicas están haciendo que podamos comunicarnos en el día a día con nuestros familiares, entonces es importante que busquemos la forma. Doctor Tejada, ¿qué otro? A tomar algo de repente, algo que sea inocuo, que no te cause daño o que no tenga efectos secundarios severos. Más que tomar algo, no es lo más recomendable, más que todo porque muchas veces debemos tener sobre todo un diagnóstico en caso de que digamos que tenemos algún tipo de trastorno de salud mental. Entonces, en ese caso, lo que sí se recomienda es buscar atención, buscar ayuda profesional. Pueden ir con un psicólogo, con un psiquiatra o simplemente el médico general de atención primaria puede ayudarlos a darle algún tipo de orientación. ¿Por qué? Porque muchas veces, y creo que lo mencionamos al inicio, nos da un poco de miedo estos estigmas relacionados a los trastornos de salud mental. Entonces no nos atrevemos a dar esos pasos de buscar atención por el miedo al qué dirá nuestra familia, qué dirán nuestros amigos, la gente del trabajo. Entonces todo esto es necesario romper esos estigmas y dar ese paso y buscar esa atención, porque muchas veces con algún tipo de terapia psicológica, sin necesidad de tomar ningún tipo de medicamento, pudiera de una u otra manera ayudarnos a liberar esa ansiedad. Claro, que es muy importante, ¿no? Así es. Son las técnicas más importantes, doctor, Correcto. ejercicio y socializar, Así es. básicamente. Así es. ¿Qué se está viendo en la consulta, doctor? ¿Qué usted está viendo que le pasa a la gente en este momento? En este momento las personas están llegando con un cuadro muy común que es la pérdida del sueño o la pérdida sobre todo de ese nivel de descanso que uno tiene en las noches. Y recordemos que el dormir tiene un beneficio sobre el sistema inmunológico porque nos ayuda a que ese sistema inmunológico se pueda de una u otra manera ir reparando día a día. Entonces, si no estamos durmiendo bien, nuestro sistema inmunológico va a estar, por decirlo así, deprimido y vamos a estar más susceptibles a cualquier tipo de infección. Entonces, vemos que hay problemas, por ejemplo, con infecciones y también, sobre todo, si no estamos durmiendo bien, al día siguiente no respondemos bien en nuestro trabajo, en nuestro día a día, incluso nuestro humor pudiera cambiar. Entonces, vemos a pacientes que llegan ya sea con cambios en el humor, digamos que ya todo le empieza a molestar un poquito, ya los mensajes que antes nos daba risa ya no nos dan risa, estamos un poquito, digamos, más amargados, por decirlo así, y todo esto puede estar relacionado a esa falta de sueño adecuado. Entonces, es muy común ver a los pacientes llegar en estos momentos de esta forma y también con algo de ansiedad, sobre todo quizás no relacionado solamente a contagiarse, sino ansiedad al día a día, a esa incertidumbre de qué va a pasar con nuestras vidas después de todo esto de la pandemia. Entonces, son algunas de las cosas que estamos viendo, incluso hay algunos estudios que ya están demostrando que tanto la ansiedad como el estrés están relacionados directamente con la falta de sueño. Entonces, todo esto hay que atacarlo de una u otra manera. ¿Y cómo usted cree que uno puede coger sueño eh, sin pastillas o, no sé, naturalmente? Claro, mira, hay algo que se llama higiene del sueño, ¿ok? La higiene del sueño no es más que buscar algunos tipos de técnicas
de armonía que puedan ayudarnos a conciliar el sueño en etapas, sobre todo si no hay muchos problemas de conciliación del sueño. En estos casos se puede recomendar, por ejemplo, aromaterapia, algún tipo de aromas que puedan ser buenos para nosotros, que puedan estar en el ambiente para ayudarnos a descansar. Incluso también el colocar algún tipo de música relajante también puede ser importante para poder conciliar el sueño. Evitar sobre todo tomar bebidas con cafeína, o como el café, el té, por ejemplo, por lo menos después de las 2 de la tarde, porque eso también puede estar afectándonos en el día a día. Y también las comidas en las tardes que no sean muy voluminosas, porque también esto pudiera hacernos de una u otra manera afectarnos a poder conciliar el sueño. O sea, que las cenas sean lo más, digamos, balanceada posible para que esto nos ayude mucho a conciliar el sueño. Ya, perfecto. Y si así todo no logra conciliar el sueño, vamos Claro, a... en ese caso, por ejemplo, hay algunas bebidas populares, por ejemplo, que están hechas a base de productos inocuos, como mencionabas antes, digamos algún tipo de té con algún tipo valeriana, por ejemplo, pudiera ser, que son estas prácticas comunes que tenemos en el día a día nosotros gracias digamos, a los consejos de nuestros abuelos, ¿verdad? Que usamos mucho y que pueden funcionar. Sin embargo, si ya el caso es muy extremo, ahí sí lo mismo, la recomendación es buscar atención, porque pudiera haber algún tipo de producto que pudiera ser recetado al paciente. Todos estos productos siempre tienen que ser con prescripción para que al final, y sobre todo en un tiempo específico, o sea, no es que va a ser ahora por toda la vida, ¿no? La idea es que esto sea solamente en un momento específico hasta que el paciente pueda nuevamente conciliar el sueño de forma natural. Entonces, en estos casos siempre es bueno buscar esa atención médica para que de una u otra manera podamos entonces aliviar sobre todo esta carga que puede producir la falta de sueño en el día a día. ¿La melatonina puede ayudar, doctor? Bueno, de hecho la melatonina es un factor, digámoslo, muy importante en este ritmo circadiano que les comentaba. Entonces, hay algunos estudios que han demostrado que pudieran beneficiar, sobre todo en casos tempranos, el consumo de melatonina en pacientes para poder mejorar el sueño. Sin embargo, quizás eso dependerá mucho también del estado en que está el paciente, ¿no? ¿Usted recomienda dormir en el día si no ha dormido en la noche o aguantarse para tener un sueño, pero fulminante a los días? ¿Ah? En caso de ser pacientes que tengan algún tipo de trastornos para conciliar el sueño, no es lo más recomendable, porque al final esto pudiera ser entonces que hace el mismo efecto que el café y que el té al final de la noche, ¿no? Entonces, no es lo más recomendable. Si es una persona que no tiene ningún tipo de problemas en conciliarlo, bueno, ahí bienvenido si llega ese momento de la siesta. Sin embargo, hay que tenerlo con mucho cuidado porque si estamos durmiendo en la tarde y luego no podemos conciliar el sueño, pudiéramos entonces estar agravando la situación. Claro. Lo que pasa es que la falta de sueño es a veces tan grave que la gente Claro, no puede amanecer. Entonces ya le coge el sueño con el primer rayo de luz. sí. Pero luego es el mismo, hacen de la noche al día y del día a la noche. Entonces, Así es. a ver, digamos que como un jet lag, como cuando uno viaja a otro continente, tiene que haber una compensación de no dormir por muchas horas para luego caer fulminado al otro día. Así es, así es. Debería ser así y de hecho hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces por evitar quedarse dormido en el día, entonces empezamos a consumir café o algún tipo de bebida energizante y eso también al final se vuelve un círculo vicioso que no termina, ¿no? Claro que sí. Doctor, ¿alguna otra recomendación para tener una salud mental adecuada luego de todo lo que hemos hablado? Mire, mi recomendación final, y es solamente recalcar, es romper esos estigmas que están relacionados con la salud mental. Le tenemos miedo hoy en día y es un problema quizás tabú, los problemas de salud mental. Sin embargo, es importante que sepamos identificarlos a tiempo, no solamente nosotros, sino nuestros familiares, y dar ese paso en el caso de que sintamos que estamos ante algún tipo de problema de salud mental y conversarlo con la familia, porque al final nuestro círculo más cercano es el que pudiera ayudarnos de una otra manera a dar esos pasos y nos va a apoyar siempre con cualquier decisión. Lo que pasa es que la primera persona que tiene que darse cuenta que tiene un problema de salud mental es uno mismo. Así es. Y cuando se lo dice a alguien más, pues no lo tomas como en buena onda, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien tiene que hacerse una introspección y conocerse, ¿no? Si tus niveles de ansiedad están demasiado, pues, alterados, pues obviamente tienes que ir a donde un especialista, ¿no? Uno tiene que saber Correcto.
sus umbrales, ¿no? Los umbrales, o sea, la medida que uno pues no puede sobrepasar, porque eso ya sería un tema que puede convertirse en crónico. O sea, Así es, sí, así es. Y no solamente eso, sino que al final todos los problemas por ejemplo, de ansiedad, de depresión, de falta de conciliación del sueño, puede ir agravándose con el tiempo, ¿no? Entonces, por eso que es el momento de dar esos pasos uno mismo. O sea, al final no dependemos de los demás. Uno tiene que ser consciente de, como tú mencionas, hasta dónde uno puede llegar y dar esos pasos para buscar esa atención inmediata. llega un momento que tienes que tú decidir dónde ir, ¿no? La gente le tiene miedo de ir al psiquiatra porque, ay, fui al psiquiatra, pero no pasa nada porque pues esa persona puede ir al psiquiatra durante un periodo de tiempo hasta que se estabilice. Es cuestión de una inestabilidad en estos momentos, sobre todo que son de pandemia. Así que yo quisiera que abramos un poquito, que salgamos al closet en relación. Exacto. Así es. Psiquiátrica y psicológica, y pues digamos, ay, que sí, necesito un psiquiatra, sí, de repente necesito medicarme pues bajo receta médica con un especialista que haga que yo me enrumbe otra vez hasta poder pasar por malos momentos. Hay gente, doctor Tejada, a la que se le han muerto familiares, 3, 4, 5 familiares. Dígame cómo se puede superar ese tipo de cosas fácilmente y solos. No Sí, es... es muy complicado hacerlo, solo muchas veces es muy difícil estos momentos de pandemia y las pérdidas de familiares, seres queridos, está haciendo todavía un impacto mucho más grande en la salud mental de cada uno de nosotros. Entonces, es importante en esos casos aún más buscar atención y lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Decíamos que uno mismo tiene que darse cuenta. Sin embargo, muchas veces nosotros podemos ver que nuestros amigos, alguien está pasando un problema y es extenderle esa mano y hacerle ver, porque muchas veces es complicado que la persona quiera aceptar y es hacerle ver a esa persona que tiene algún tipo de problema y que tiene que buscar atención. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan Tejada. Estuvo con nosotros desde Panamá. Ahora por Zoom podemos hacer entrevistas. Así es. Un abrazo, mi querido doctor. Ya regresamos. Muchas gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.